Buenas noches, iglesia. Mi nombre es Ernesto Dada. Me siento honrado de ser uno de los pastores aquí en Calvary Chapel, Oceanside. Si eres nuevo con nosotros, tal vez solo nos visites en línea para ver de qué se trata. Bienvenido. Me alegro de que estés aquí con nosotros. Vamos a tomarnos un momento en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos guíes y que este momento, Señor, para mirar y ver lo que fue la tumba, Señor, te pedimos que nos hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Durante estos últimos 7 días de la semana de la Pasión, hemos tenido un tiempo increíble de oración, adoración, reflexión y celebración. Espero que hayas podido venir y unirte a nosotros. Nuestro tema a lo largo de esta semana de Pasión ha sido Ven y ve. Comenzamos el fin de semana pasado con nuestros servicios del Domingo de Ramos. Ven a ver al Rey. El domingo por la noche fue Ven a ver el reino. El lunes por la noche fue Ven y ve al sanador. El martes por la noche fue Ven y ve nuestro amigo. Miércoles por la noche fue Ven y ve su iglesia. El jueves por la noche fue Ven y ve su humildad. El viernes santo, ven y ve su pasión. Esta noche, mientras pasamos algún tiempo aquí juntos, quiero invitarlos a venir a ver su tumba. Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, día de la preparación. La palabra griega traducida como preparación es viernes. Pasarían el día preparándose para el sábado. En Judea se requería que los cuerpos de los criminales ejecutados fueran enterrados al anochecer. La Mishnah, las tradiciones y enseñanzas judías especifican cómo deberían de ser enterrados. Dice que los criminales ejecutados deberían ser enterrados en fosas comunes fuera de la ciudad. No debían recibir el trato especial de un entierro honorable. Y debido a que el día siguiente era sábado, no podían dejar un cuerpo sin sepultar. Esto sería una doble profanación. Entonces querían que los cuerpos fueran bajados de la cruz y que sean enterrados al anochecer. Lo que iba a suceder, que el cuerpo de Jesús estaba a punto de ser arrojado a una fosa común, junto con los criminales que murieron junto a él. En el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66 leemos: Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro, en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar la piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba ahí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que ese es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenle como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. ¿Quién es este José de Arimatea?, nos preguntamos. Este hombre no ha aparecido en los evangelios hasta ahora. Mateo nos dice que es un hombre rico y un discípulo de Jesús. Según la ubicación de su tumba justo afuera de la entrada occidental de la ciudad, probablemente era uno de los hombres más ricos de la ciudad. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 43, nos dice:
Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Cuando miramos los 4 registros de los evangelios, él era un miembro prominente del consejo, uno de los 70 hombres del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel. El evangelio de Lucas nos dice: era un hombre bueno y justo que no había consentido en su plan de asesinar a Jesús. Juan dice en su evangelio que José era un discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos. La pregunta: ¿cómo puede un hombre de esta reputación, prominencia y riqueza tener miedo? En Juan capítulo 12, versículo 42 dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga significaba que perdería su sustento, su riqueza, su círculo social, la conexión con su familia, su estatus en la comunidad, la capacidad de hacer negocios en la comunidad y, sin duda, perdería su posición en el consejo. Pero a pesar de todo lo que dice el versículo 43, José se armó de valor y se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso es tan increíble. Hasta ahora no había anunciado su fe en Jesús como Mesías porque sabía lo que le costaría, y ahora, al ir a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús, está confesando públicamente a todos que era un creyente en el Mesías de Israel, sabiendo que el Sanedrín ciertamente se enterará y lo perderá todo. Sería rechazado. José de Arimatea sacrificó todo para darle a su Salvador una tumba para que fuera enterrado adecuadamente. La tumba estaba fuera de las murallas occidentales de la ciudad de Jerusalén. El sitio era una antigua cantera que data al siglo VII antes de Cristo. Los arqueólogos nos dicen que después de toda la piedra utilizada se había extraído del sitio, quedaba una pequeña colina artificial de unos 40 pies de altura. En el siglo I, esa zona se convirtió en un jardín justo a las afueras de la puerta occidental, y a las laderas blandas de la colina de la piedra caliza se habían convertido en un lugar favorito de los ricos para cavar tumbas para ellos y sus familiares. La tumba tenía una piedra grande y pesada en forma de disco de entre 3 y 4 pies de diámetro. Había un surco en el que la piedra rodaba por una pendiente hasta la entrada. Después de que colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba, se rodó la piedra para sellar la entrada. Para que esa piedra fuera removida, se necesitarían varios hombres fuertes para empujarla cuesta arriba. Por lo tanto, se selló para proteger el cuerpo de los animales carroñeros, así como de los ladrones de tumbas. El entierro de Jesús fue uno de los cientos de profecías que él cumplió en las Escrituras, demostrando que él es el Mesías prometido por Israel en el libro de Isaías, escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Isaías capítulo 53, versículo 9 nos dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Así que, tal como dice la profecía, fue asignado a hombres malvados. Fue asignado por Pilato y el Sanedrín para hacer una fosa común con otros criminales ejecutados. Sin embargo, él estaba con un hombre rico en su muerte. Ese es José de Arimatea. Después de la resurrección de Jesús, los cristianos vinieron a ver este lugar donde fue sacrificado, enterrado y resucitado. A medida que el evangelio se extendía por todo el imperio romano, cada vez más cristianos venían ahí a adorar.
En el año 70 después de Cristo, la ciudad fue destruida y en el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adrián le reconstruía, queriendo aplastar todo el recuerdo de Cristo y el cristianismo. Construyó un templo pagano en el sitio para profanarlo. El templo de Adriano estuvo en Jerusalén hasta los principios del año 300, cuando el emperador cristiano Constantino ordenó que el templo de Adriano fuera derribado y se construyó una iglesia llamada Martiria en su lugar para conmemorar el lugar donde Jesús fue crucificado. Y una vez más, los cristianos de todas partes eran libres de venir y adorar en el lugar donde Jesús fue crucificado y sepultado y luego resucitado. La iglesia de Martiria fue destruida más tarde por los persas en el año 614 más tarde. La iglesia sería reconstruida en el mismo lugar durante la época de las cruzadas. La iglesia que se encuentra ahí hoy es la iglesia del Santo Sepulcro. A través de los relatos históricos de los cristianos a lo largo de los siglos y la evidencia arqueológica, es casi seguro que es el sitio donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. Después de casi 2000 años, Satanás ha tratado de borrar el cristianismo y cualquier recuerdo de nuestro Señor Jesús y lo que hizo en esa tumba del jardín. Pero como Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Volviendo al Evangelio de Juan, leemos en el capítulo 19, comenzando en el versículo 38, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y de aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar los judíos. En el versículo 41, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto del sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Me encanta esto. Juan es el único evangelio que nos dice que había un jardín donde Jesús fue crucificado y sepultado. Nuestro Dios es increíble. Y Él está en los detalles. Un jardín representa el cultivo y la nueva vida. En Génesis capítulo 2, versículo 8, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente del Edén y puso ahí al hombre que había formado. Pero entonces el hombre pecó contra Dios y a causa de nuestro pecado y de la caída del hombre en Génesis 3:23 dice, el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Pero el asombroso plan de Dios para redimirnos sería enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz, ser enterrado en una nueva tumba sin usar durante 3 días y luego resucitar de entre los muertos. Y todo sucedió en un jardín. Gracias por acompañarme esta noche y ruego que todos continuemos en nuestro llamado a ser discípulos de Jesucristo, siguiendo a Jesús, cambiado por Jesús y comprometido con la misión de Jesús. Espero verlos a todos mañana para nuestro servicio de Pascua. Vengan a ver lo que el Señor ha hecho. Nos reuniremos en Front Wave Arena a las 10 de la mañana. Nos vemos ahí. Dios los bendiga a todos.